dialogando con el padre Raúl Sánchez. Hace poco grabé un video que se titulaba sabemos el cuándo, el quién y en dónde, o quién, cuándo y dónde salieron las iglesias protestantes o por qué las iglesias protestantes. Y obviamente pues aparecen algunos comentarios de los hermanos católicos y también de los hermanos separados. Y me llamó la atención la manera que tienen de razonar estos hermanos protestantes. Mire lo que contesta uno de ellos, o lo que comenta uno de ellos. No voy a decir el nombre para no faltar a la caridad, pero inmediatamente yo lea el comentario, la persona que merodea, la persona protestante que merodea mi canal, que es para católicos, pero sin embargo se meten a mi canal, mire lo que escribe este hombre. Cuando lo lea, pues ahora se va a dar cuenta que es él el que escribió esto. Señor cura, la escritura no se interpreta racionalmente, se interpreta espiritualmente. Jamás entenderás por qué los errores doctrinales católicos no se sostienen en la escritura, porque usan raciocinio humano. Si usan la espiritualidad en Cristo, verás lo que en realidad que dice la escritura. Así escribe este señor. Pues vamos entonces a mirar, a desbaratarle ese argumento tan flojo y tan pírrico que manifiesta este señor. La escritura no se interpreta racionalmente, sino espiritualmente, dice este señor. Pues resulta que no, se lo voy a comprobar. Vamos a interpretar la escritura espiritualmente. Entonces llega un hermano separado y dice, vamos a leer la escritura, vamos a escrutarla y vamos a pedirle al Santo Espíritu que nos ilumine qué es lo que nos quiere decir este pasaje. Y empiezan a tomar algún pasaje. El pasaje, supongamos, sobre el bautismo en el nombre de Jesús. Entonces, espiritualmente, el Señor nos reveló y espiritualmente analizamos y espiritualmente podemos analizar la Escritura y nos dicen que se bautiza es en el nombre de Jesús. La palabra del Señor no miente, el Espíritu del Señor está aquí en la palabra que nos ha dejado el Señor, la Sagrada Escritura. Sí, definitivamente, a través de la oración hemos podido llegar a entender que se bautizan los niños, los adultos y todos en el nombre de Jesús. Eso lo piensan los hermanos pentecostales unidos, supongamos. Y aparecen otros protestantes y dicen lo siguiente: nosotros también analizamos la Escritura y la escrutamos y hacemos el discernimiento de manera espiritual. Sí, la Sagrada Escritura se interpreta de manera espiritual. Y hemos llegado a entender a través de la Sagrada Escritura que se bautizan las personas es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque así lo enseña la Escritura. Espiritualmente hemos hecho la interpretación. Eso lo dice un bautista. Entonces vemos, queridos amigos católicos, que esa afirmación es insostenible. ¿Por qué? Porque los pentecostales unidos toman la Biblia, interpretan espiritualmente y concluyen que se bautiza es en el nombre de Jesús. Pero llegan los otros protestantes, como los bautistas, y también cogen la Sagrada Escritura y la interpretan espiritualmente y no concluyen que se bautizan es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que las personas se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Dónde está la verdad? Ambos son protestantes, los pentecostales unidos son protestantes, los bautistas son protestantes, ambos tienen la Biblia, interpretan la Biblia no racionalmente, sino espiritualmente, pero cada uno concluye en una doctrina frente al bautismo distinta. Los unos que se bautizan en el nombre de Jesús y los otros que se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espiritualmente, hablando, como dice este señor. Entonces, ¿sí la Sagrada Escritura se interpreta espiritualmente, únicamente? ¿En serio? Si eso fuera así, entonces el Espíritu inspiraría tanto a los pentecostales unidos como a los bautistas una sola doctrina, porque está
inspirada por un solo, por el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios no se contradice. Entonces, si fuera así, entonces tanto los bautistas bautizarían en el nombre de Jesús como los pentecostales que bautizan en el nombre de Jesús. Pero no. Los pentecostales bautizarían en el nombre del Padre, los pentecostales unidos bautizarían en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y los bautistas también en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque la Sagrada Escritura está inspirada por el Espíritu del Señor y el Espíritu de Dios no se contradice. Entonces, se da usted cuenta, querido católico, cómo razonan estos protestantes, que la Biblia se interpreta de manera espiritual. Y dice aquí, jamás entenderás por qué los errores doctrinales católicos. Vamos a tomar otro ejemplo. Otro ejemplo. Que la Biblia no miente. La Biblia no miente. La Biblia es la palabra del Señor. Entonces, todo lo que está allí está inspirado por el Señor. Es el Espíritu Santo que nos inspira, ¿no?, la verdad. Pues muy bien, entonces vamos a mirar que algunos al interpretar la Biblia no bautizan niños, no, solamente bautizan a los adultos. Por ejemplo, los bautistas no bautizan niños, bautizan a los adultos. Y ellos han interpretado la Sagrada Escritura espiritualmente, y el Espíritu Santo les ha dicho, oh queridos hermanos, yo les revelo, el Espíritu del Señor no miente, se bautizan a los adultos únicamente, hay que esperar que los niños crezcan para que tengan uso de razón, y una vez que tengan uso de razón puedan creer, y al creer entonces se puedan bautizar. Eso dicen los bautistas. Pero de pronto aparecen los metodistas, y que también analizan la Escritura, ¿no?, espiritualmente, e interpretan espiritualmente la Escritura, y en esa inspiración que el Señor les ha revelado, les dice, no hay que bautizar únicamente a los adultos, los niños también se pueden bautizar. Entonces, ambos son protestantes, el bautista es protestante, el metodista es protestante. Los metodistas interpretan la Sagrada Escritura con el Espíritu Santo, inspirados por el Espíritu Santo, ¿no? Y los bautistas también. Pero los bautistas no bautizan niños, pero los metodistas sí. Entonces se da cuenta, querido amigo católico, que esa realidad del Espíritu, que hay que interpretar la Escritura con el Santo Espíritu, espiritualmente, no racionalmente, entonces eso se cae por su propio peso. Hermanos, la Sagrada Escritura está inspirada por el Señor. Pero el Señor puso unos hombres aquí en la tierra que utilizan la razón. Y esa palabra del Señor que está inspirada, ¿no?, entonces da unos elementos para mirar dónde está la verdad. Entonces el hombre, el ser humano, tiene que utilizar la razón para interpretar lo que quiso decir el Espíritu. Porque espiritualmente no es suficiente, por decirlo así. Porque si fuera así, entonces todos los protestantes tendrían la misma doctrina, porque el Espíritu Santo no se contradice. Pero vemos con estos ejemplos propuestos, ¿no?, que si se bautizan niños o no se bautizan niños, o si se bautizan en el nombre de Jesús, o se bautizan en el nombre de la Trinidad, entonces, ¿qué pasa allí? ¿No hay que utilizar la razón? Cuando miramos la carta de Pedro, primera de Pedro 3:15, ¿qué es lo que dice Pedro? ¿No? Que debemos saber dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que pregunta. Tenemos que utilizar la razón, tenemos que utilizar el caletre, porque el Espíritu Santo no se contradice, y en los ejemplos que estoy proponiendo hay una contradicción. Entonces este señor que escribe este comentario pues está errado. Yo le pregunto a este señor, ¿a qué iglesia pertenece?
Y si este señor es honesto y dice, yo pertenezco a tal iglesia, entonces uno le pregunta, bueno, si tú perteneces a esa iglesia, ¿quién eres tú para que, que puedas desdecir o puedas contradecir o puedas descalificar a otra iglesia que no piensas como tú piensas o como estás interpretando? Yo no sé si este señor pertenece a alguna iglesia donde solamente se bautizan los niños, o si solamente se bautiza en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o si solamente se bautiza en el nombre de Jesús. Esas son doctrinas, ¿no? Esas son enseñanzas que están en la Sagrada Escritura. El bautismo está en la Sagrada Escritura. Si se bautizan o no se bautizan niños, eso está en la Sagrada Escritura. Si se bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, o si se bautiza en el nombre de Jesús, eso está en la Sagrada Escritura. Entonces, ¿cómo hacemos para saber dónde está la verdad? Eso es lo que yo quiero que usted, querido católico, piense y observe cómo los hermanos protestantes razonan de una manera inadecuada, errónea, que trae conflicto, que trae confusión. Y por eso es que ellos son tantas iglesias protestantes, porque ellos dicen que interpretan la Escritura espiritualmente, ¿sí? Espiritualmente. Entonces el Espíritu Santo tiene varias doctrinas. Creo que no. Están equivocados. Entonces, que usted, querido católico, no se deje confundir y observe en realidad dónde está la verdad. Hay que utilizar la razón. El Señor nos dio a nosotros una razón para pensar, para discernir, para elucubrar, para meditar las cosas, para sopesar las cosas, ¿no?, a través de la razón y mirar qué es lo que el Espíritu Santo que nos quiere decir. La Iglesia Católica, entonces, a través de el análisis de la Sagrada Escritura, a través de ese discernimiento que hace la Sagrada Escritura, llega a comprender que cómo se pueden interpretar determinados textos. Y eso lo hace el magisterio de la Iglesia Católica, es decir, el Papa con los obispos. Toman los diferentes textos, los analizan, los contextualizan, ¿no?, los escrutan y pueden concluir lo siguiente, pero con el auspicio del Santo Espíritu, pero también con la razón. Le voy a dar este ejemplo y con esto termino. Como no se puede, como la Sagrada Escritura explícitamente, expresamente, no dice que únicamente hay que bautizar adultos, porque no lo dice, como tampoco dice explícitamente, expresamente, que no se bautizan niños, como no dice ni lo uno ni lo otro expresamente, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues simplemente, entonces, se acude a otra fuente, porque la Sagrada Escritura, como no es la única fuente de autoridad y doctrina, que ese es el error que tienen los protestantes, entonces, como no es la única fuente de autoridad y doctrina, entonces, ¿cómo podemos dirimir esa inquietud, esa duda? ¿Se bautizan niños o no se bautizan niños? ¿Se bautizan únicamente los adultos o cómo hacemos? Entonces, como la Sagrada Escritura expresamente no lo dice, entonces tenemos que acudir a otra fuente, a la historia. ¿Qué hacía la comunidad primitiva, la iglesia primitiva? Entonces uno va a tocar los textos, ¿no?, de los padres apostólicos, de los padres de la iglesia, ¿no?, y se llega a corroborar y a comprobar que se bautizaban también los niños. La historia nos refiere, nos corrobora, nos explicita, ¿no?, y nos aclara esa duda que la Biblia no nos da una plena certeza. ¿Se bautizan niños o no se bautizan niños? Porque no dicen, la Biblia no dice que no hay que bautizar niños, como tampoco dice que solamente se bautizan los adultos. Pero entonces vamos a la historia y vemos que efectivamente sí se bautizaban los niños. Hay que utilizar la razón también, hay que mirar la historia, hay que contextualizar todo, hay que utilizar también la razón para mirar, ¿no?, cuál es el espíritu, ¿no?, de Cristo Jesús, de nuestro Señor Dios en la Sagrada Escritura. Los hermanos protestantes están equivocados y tienen un cacao mental impresionante porque ellos creen que todo es espíritu, que todo es el espíritu, y se olvidan que antropológicamente hablando, el ser humano es un constitutivo integral, ¿no?, de cuerpo, de alma y de espíritu, y que el Señor nos dio una razón,
para poder analizar las cosas y llegar a concluir algo, que es lo que el Señor nos está diciendo, ¿no? Entonces hay que analizar los espíritus, hay que discernir los espíritus. ¿Y cómo se disciernen los espíritus? Hombre, con la razón, con un consejo, con el compartir en la iglesia, para llegar a determinadas conclusiones. Es que, Dios santo, tenemos que utilizar el caletre. Querido amigo católico, usted está en la iglesia correcta y tenemos la lista, ¿no?, del origen de las iglesias protestantes, el quién, el cuándo, el cómo se originaron estas iglesias protestantes. Que el Señor lo bendiga. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.